Hola cochinotes, sacrifiqué el video más visto del canal con esta remasterización, reedición o como quieran llamarlo, de la segunda entrega de esta sección llamada Carreras Históricas. El circuito de Nürburgring recibía la 10ª fecha de la temporada 2007 bajo el nombre del Gran Premio de Europa, que en principio iba a ser el Gran Premio de Alemania, pero los altos directivos de Hockenheim dijeron: nosotros tenemos los derechos de esta denominación y desde el año que viene hacemos año y año con ustedes si les parece. Diferente fue en aquel 2020 por FIACA con la excusa de comercializar a la región. La previa arrancaba con cambio de pilotos en Spyker porque 48 horas después de Silverstone el equipo notificó que el principal patrocinador del holandés Christian Albers había dejado de pagarle y en consecuencia le mandaron el telegrama. En 2 temporadas y media dejó como mayor recuerdo cuando el dios supremo Yuji Ide lo hizo dar más pirueta que Power Ranger y el alemán Markus Winkelhock, de por aquel entonces 27 años, era su reemplazo. ¿Qué expectativas había sobre este piloto? Ninguna, porque su edad era avanzada para un novato y su trayectoria no era sobresaliente ni destacable, pero les adelanto que va a tener un rol importante en este gran premio. A los que ya saben, no spoileen a los nuevos. Otro adelanto fue el que dieron Alonso y Massa durante la segunda práctica, luego de que el asturiano haya visto como su futuro compañero le arruinaba uno de sus giros cronometrados ante la mirada de Michael Schumacher desde el muro de boxes. La clasificación vio a Kimi Raikkonen llevarse su segunda pole ese año en el tramo final de la Q3 con el objetivo de encajar 3 victorias consecutivas, una cantidad que ya le fue esquiva 2 años atrás, y el querido Nano la acompaña en la primera fila tras batir por 37 milésimas a la otra Ferrari de Felipe Massa. Nick Heidfeld, poleman en 2005, fue el mejor de los locales luego de superar por primera vez a su compañero Robert Kubica desde que el polaco volvió de aquel accidente en Canadá que casi lo manda con Juan Pablo II. Y la zona media es liderada por Mark Webber, actual representante de Oscar Piastri, por un margen apretadísimo de 2 milésimas sobre Heikki Kovalainen. 4, como tu bacha anoche con el otro, fueron las veces que ambos Toyota llegaban juntos a la Q3 y se quedaron a menos de una décima respecto del finlandés. Esta misma tanda estuvo parada un buen rato producto del palazo de Lewis Hamilton, cuya causa fue la falla previa de la pistola neumática al ajustar la rueda delantera derecha. El golpe con las barreras en la S de Schumacher lo dejó físicamente tocado y debió hacerse chequeos por precaución para determinar si podía correr o no. Y en caso de no haber sido autorizado, aún así mantendría la punta del campeonato. Sexta fila para los Williams y les sigue un Fisichella que esa vez ya no tuvo a Villeneuve para decirle un par de palabras bonitas como el año anterior, lo cual no es un buen resultado si se tiene en cuenta dónde sale su compañero. 3 de los 4 vehículos motorizados por Honda alcanzaron la Q2 con Rubiño delante de los Super Aguri, mientras Jenson Button caía por segundo Gran Premio consecutivo en la Q1 cuando no le había pasado en toda la temporada. Una racha algo más positiva es la que traía Scott Speed al superar por tercer sábado a Vinattonio Luzzi en el seno de Toro Rosso. Evidentemente tardó más que Logan Sargent en saber lo que es un kilómetro. Y sorprende un poco ver a David Coulthard tan atrás, y el motivo es porque Red Bull lo sacó tarde a pista, quedándose sin chances de mejorar su registro. Y bueno, los Spyker a casi un segundo y medio del escocés fueron la fuente de inspiración de McLaren para el 2017, sin contar que entre sus pilotos se sacaron la misma diferencia. ¿Más esperable que una pechada del PSG en la Champions? La parte inicial de la carrera tenía un condimento especial por la amenaza de lluvia y en Spyker no pierden el tiempo porque no tienen otra cosa para perder, al mandar a Markus Winkelhock por neumáticos de lluvia extrema al finalizar la vuelta previa. Las 5 luces apagadas y Massa es el que mejor sale de los 3 de adelante, amenazando la posición de su compañero Kimi en la primera frenada de detrás. Hamilton escala 4 lugares al igual que Fisichella, no así un Mark Webber que puso su sello perdiendo en misma cantidad, pero cuando llegan a la curva 2 comienza a gotear y se chocan ambos BMW, con Kubica tocando con las cachas la rueda trasera izquierda del novato, cuya vida útil duró más que la dignidad del Real Madrid con Mbappé. Esto prosigue con Takuma Sato, Alex Burst y Jenson Button pescando en río revuelto mientras Webber había recuperado ante los italianos Fisichella y Trulli. Coulthard pisa el pasto al frenar ante el desorden y pasea por la leca en la misma curva de 1999. Rosberg a punto de cargarse a Rubinho y Ralph para que luego sea Sutil quien le dé por la cola. Pasó de todo, pero ya se estarán imaginando lo que viene. Raikkonen perdió el control de su Ferrari cuando iba a entrar por intermedios, lo cual cambia todo el panorama con el ingreso de casi la totalidad de la grilla.
Hayfield también tuvo que cambiar la trompa y Button pasó a Webber para ser virtualmente cuarto tras la curva 2. El preludio a una de las escenas más bizarras de la historia moderna. Un Spiker adelantando a un Ferrari por la punta, más allá de las diferencias de neumático. La gráfica nos ayuda a descubrir los demás pilotos que tampoco pudieron hacer su entrada a boxes y Fisichella, saliéndose en la horquilla, era el que más perdía. Este grupito de 6 entra pronto a por intermedios cuando ya diluviaba una locura y empieza a caer uno por uno. Entre ellos Hamilton, mientras Zaffaroni juega a favor de Davidson y Raikkonen. Vincenzo Liuzzi estuvo muy cerca de golpear a la grúa con la cola de su Toro Rosso tras la salida del safety car, luego de que algún otro haya extendido la trazada normal. Hablando de Iceman, desde este espectador se lo vio irse tan recto que volvió al asfalto habiendo pasado por la leca apenas salido de boxes, y también se salvó de ser embestido por el Spiker de Sutil cuando este hizo aquaplaning, lo cual sí pudo controlar a Felipe Massa. La grúa que sacó de la leca a Hamilton, quien mantuvo en marcha el motor Mercedes con tal de negarse a abandonar, generó una fuerte controversia y conspiraciones acerca de si la categoría quería un campeón debutante. 4 años atrás, en este mismo circuito, con Michael Schumacher, se vio una escena distinta pero con la misma finalidad de que siga en carrera, lo cual influyó fuerte en el desenlace de aquel campeonato. Como pueden apreciar, el vértice de la primera curva se convirtió en un lago, y tanto Hayfield como Coulthard reportaron por radio que básicamente debía correrse con lanchas, antes de que se muestre la bandera roja en la vuelta 4. Era el día que la Fórmula 1 estaba al revés, con la abismal ventaja de Marcus Winkelhock que pasaba el medio minuto y Hamilton ya estaba una vuelta por detrás en 17º, motivo por el que sus mecánicos lo tuvieron que llevar hasta el fondo de la fila para un reinicio soleado, donde algunos aprovechaban para tender la ropa. Ahí vemos las posiciones puntuables con el amigazo del Nano tomando vitamina D antes de ponerse en marcha, siguiendo al safety car tras poco más de 20 minutos parados, y la pista mucho más seca cuando dirección de carrera avisa que se abre la calle de boxes, que según las normas de aquel año y el siguiente no se puede entrar cuando sale el safety car hasta que se reagrupen todos, situación que aprovecha Hayfield para cambiar las de lluvia extrema por los intermedios, algo que también efectúan Trulli y Davidson en la vuelta siguiente. Justo te puedes ver a Hamilton recuperando la vuelta, otra de las novedades reglamentarias, ya que en el pasado no se podía y en 2010 esta norma fue abolida para luego ser restablecida en 2012. Fisichella parecía no estar enterado de esto y desde el muro le informan de la situación. Hablando de situaciones, en McLaren apenas vieron este aviso de que no iba a llover en la siguiente media hora y metieron a Hamilton para poner ruedas de seco. ¿Qué podría salir mal? La respuesta en breve. Y por fin vuelve la acción cuando inicia la vuelta 8 y para Marquitos fue lindo mientras duró. ¿Qué se le va a hacer? Porque se convirtió en chicana móvil ante toda la competencia mientras Coulthard se mandó a por su compañero Webber para ser tercero tras haber largado 20º y aguantar la contraofensiva del australiano. Delante de ambos Red Bull estaba Massa cerrándole el exterior a Alonso y ahí lo tienen a Hamilton siendo nuevamente doblado luego de pasear por la leca y patinar en la S, porque la otra S fue la que se mandaría a su futuro rival, quien vería una carrera desde afuera por última vez hasta que le agarró el poco rastro restante de cobicho en marzo de 2022. Esto en principio da la sensación de que se emocionaron un poquito. Barrichello con su tartana llamada Honda iba octavo, pero ya la estaba pasando mal, al igual que toda la temporada, y Fisichella le clavó un precioso exterior en la chicana para también caer posteriormente ante Ralf Schumacher y Kubica. A su vez, Webber le había advertido a Coulthard que pretendía recuperar la posición y al final de la recta principal cumplió con su cometido, cosa que quería imitar Raikkonen sobre Kovalainen, quien le dijo: ¡siga participando! La respuesta del hombre de hielo fue entrar a boxes junto con Burns por neumáticos de seco cuando iniciaban la vuelta 12, y Hamilton, que aparte de desdoblarse, ya volaba con la pista secándose a lo loco. Tuvo uno de los líderes al final de este mismo giro y un desliz de Webber por lo húmedo cuando apenas salió es aprovechado por el finlandés para meterse en posición de podio, mientras el otro Red Bull era el líder provisional con Hayfield a sus espaldas y son los últimos en hacer el mismo recambio. Durante esta misma vuelta 14 vemos todo el reordenamiento a la vez que toca entretenerse con este trencito de 5 encabezado por Coulthard y también despedir a Marcus Winkelhock, quien estaciona tras la curva 10 por un fallo hidráulico, pero nadie va a quitarle la satisfacción de liderar un gran premio de Fórmula 1 y encima
de local. Más de un segundo y medio es lo que viene descontándole Raikkonen a Alonso y la diferencia bajó a poco menos de tal. Pero esta lucha, ¿se decidirá mano a mano en la pista o en las estrategias? Uno que ganó mano a mano fue Kovalainen en la primera frenada cuando era la vuelta 19 para ponerse quinto sobre un Burs que le estaba arruinando la carrera según su ingeniero vía radio hace varios giros. Tranqui, sin filtros. En los minutos venideros hay dos nuevas bajas. Ralf Schumacher encerró a Heidfeld en la última curva al defender la novena posición contra el de BMW, que tampoco puso su granito de arena para evitar la colisión. Takuma Sato paró en el primer sector ante un problema hidráulico en su Super Aguri. El de Toyota veía su futuro en la categoría tambaleando con más fuerza y se le agarró con un auxiliar con el que parece disculparse rápidamente y cierra un historial mayoritariamente negativo en su circuito de casa, ya que es el más cercano a su pueblo natal. Y si nos referimos a disculpas, no recuerdo haber visto algo como esto en plena carrera hacia un piloto que sacó. Y toca ingresar en una fase muy tranquila para lo que venía haciendo esto, y el reflejo está en que las persecuciones de Raikkonen a Alonso y Kovalainen a Webber perdieron fuelle, tal que el hombre de Renault entró nuevamente a boxes cuando iniciaba la vuelta 28 y cayó al 10º puesto, mientras unas vueltas después su compañero Giancarlo Fisichella busca llegar al final con este largo reabastecimiento. ¿Dónde quedó? 13º y penúltimo, siendo la primer presa de Hamilton desde el reinicio. Pero no va a ceder fácilmente ante una maquinaria superior, por lo que el británico debe asumir riesgos trazando el exterior de la rápida curva 12 y poniendo las ruedas del lado izquierdo sobre el césped para ejecutar el sobrepaso ante el Renault. Y en la vuelta 35 nos llevamos un golpe de escena porque la Ferrari de Kimi empieza a quedarse. ¿Por? Claro, una falla hidráulica, que fueron tendencia del día, y sus infortunios en el infierno verde eran tan o más significativos respecto a los de Ralf. Y al mismo tiempo de su lento regreso a boxes, a este mismo sitio entran Hamilton y Trulli para su último cambio de neumáticos más la recarga de combustible. El nórdico había sufrido con la fiabilidad en España y sumado al error de cálculo en la Q2 de Mónaco, ya no podía tener ningún contratiempo si quería seguir peleando el campeonato. Y de eso trata la expresión de Schumacher. El tercer escalón del podio pasa a estar en juego entre Webber y Burs. Uno quería su segundo podio y el otro quería repetir lo de Canadá. Se alcanzaba la vuelta 38. Tercer pit stop de Fernando Alonso y su compañero Lewis Hamilton adelanta finalmente al Toyota de Trulli en plena aceleración rumbo a la cerrada primera curva. El asturiano continúa segundo y a lo lejos se ve a Burs entrando en boxes, mismo destino que tomaría Felipe Massa al final de este giro. Ante la parada de Anthony Davidson, Hamilton tenía en la mira a Rubens Barrichello, quien no puso ningún tipo de resistencia al momento del sobrepaso durante la vuelta 41 del líder, y así el británico ascendía al 10º lugar. Mark Webber también ejecuta su última detención y queda bastante delante de su rival directo, que tiene más cerca a Kovalainen. El primer indicio del stint final muestra que Alonso venía con mejor ritmo respecto a Massa tras descontar 1,5 segundos en 3 vueltas, junto con el medio segundo de los dos anteriores, achicando así su desventaja a menos de 6 segundos. Si el número 6 se trata, a esa posición regresa Coulthard al cumplir con su última parada y de ese modo logra mantenerse delante de los BMW Sauber. En busca de sentenciar la carrera, el brasileño aceleró algo para recuperar el tiempo perdido y delante tenía a un Hamilton que le rompía las bolas a pesar de las banderas azules, mientras Ron Dennis charlaba con los comisarios acerca de esta situación, seguramente con tal de evitar un drive-thru. Y ojo ahí, no solo con esas nubes, sino con este tapacubos que se le desprendió a Fisichella llegando al final de la recta principal, en cual Felipeño pudo evitar por solo centímetros y poniendo así en valor el trabajo de los reflejos para la alta competencia. El nano sigue recortando buena diferencia en pocas vueltas, dando a entender que la cosa va en serio, y para más placer del espectador, la amenaza de lluvia está próxima a cumplirse. Movimiento bastante jugado de Renault con Kovalainen en la vuelta 50 para cambiar a intermedios con la pista todavía seca, lo que conllevaría a tirar buenos puntos a la recalcada o meterse en el podio. Era muy probable que la moneda saliera a cruz y así fue, con el finlandés teniendo que dejar pasar a su compañero y ceder indefenso ante Hamilton, quedándole como única opción rezarle hasta Ayrton Senna para que llueva. Y en efecto, deseo concedido. Entran líder y escolta por intermedios al igual que todos los demás. La carrera cambia de un momento a otro y hay duelo por la victoria bajo la lluvia, con Alonso apareciendo más y más grande en los espejos de la Ferrari. Todo en cuestión de 2 minutos. El brasileño se defiende hasta con lo que no tiene en el primer sector
Y la gran pregunta era, ¿por cuánto más iba a aguantar al McLaren del bicampeón? Vuelta 56 iniciada y se veía venir que el de Ferrari caería tarde o temprano, no sin antes cumplir con el mandamiento de no vender barata la derrota, al punto de dejar literalmente marcado al McLaren en la curva 5, cuando el asturiano le adelanta por el exterior. Por cierto, una maniobra exquisita que provocó el delirio por un lado y rabia interior por el otro. Y apostaría que Schumacher en sus pensamientos más profundos decía, esto conmigo no pasaba. En este mismo sector acontece el último sobrepaso de la carrera durante la última vuelta, con Hamilton alcanzando a los del rombo, pero quedándose a medias en su búsqueda por llevarse un puntito. Eso sí, le hizo lo mismo a Alonso a Massa, pero evitaron tocarse. Bandera cuadros y 18 victorias para Fernando Alonso Díaz, la tercera de ese año, que lo dejaba tan solo 2 puntos de su compañero de equipo en la pelea por el campeonato. Y ya saben todo lo que vendría de ahí en adelante. Un detalle no menor es que ambas victorias del bicampeón asturiano en este circuito se decidieron sobre el cierre. Además, nos dio contenido de calidad entre que llamó al camarógrafo para enseñar lo que le dejó Massa y la discusión en italiano antes de la ceremonia del podio. 2 claves para esto: siempre fue de los mejores en mojado y el ritmo que mostró antes del chaparrón final. Felipe parecía tener todo bajo control hasta que empezó a peligrar su victoria en ese mismo stint final e implorar para que no lloviera. Cara de ojete. Por esa fecha sucedió el accidente aéreo en San Pablo y ahí el motivo del brazalete negro del piloto de Ferrari. Mark Webber estuvo muy cerca de no salir en esta foto al casi quedarse en la chicana y defender sin extremis ante un Alexander Wurz que olió sangre en el ahora o nunca, tras haber sido el mejor del resto durante prácticamente toda la carrera. Este fue también el segundo podio para la escudería que hoy por hoy domina la categoría, y el australiano nunca imaginó que este mismo escenario sería el de su primera pole y victoria 2 años después. El austríaco por su parte sumaría sus últimos puntos en Fórmula 1 y David Coulthard, con su quinto puesto, selló el mejor resultado general de Red Bull en carreras de su historia hasta el primer doblete en aquel lluvioso China 2009, luego de vivir una montaña rusa entre la largada y la bandera roja. El cambio de intermedios a secos duros les dio aire a BMW para minimizar daños y más aún con el abandono de Raikkonen, pero quien terminó aliviado fue Nick Heidfeld al no ser penalizado por su choque con Ralf Schumacher. El ganador de este Gran Premio en 2003 coincidió en entrevistas con la posterior decisión final de los comisarios al juzgarlo como incidente de carrera. Renault quiso aplicar con Kovalainen la de el que no arriesga no gana, y no voy a explayarme más de lo que ya dije. Tuvo suerte de que McLaren priorizó las opciones de ganar y aún así Hamilton quedó cerca de dejarlo sin nada pese a vivir su primer fin de semana de pesadilla. Y casi cerrando, de aquellos que pusieron las de lluvia extrema cuando caía la de Dios y pudieron llegar, solo apuntó el que hizo el autito chocador. Ahora, imaginen que uno es piloto de pruebas y le llega la oportunidad de correr al menos una vez, pero pasás a dejar una marca imborrable largando último y al rato estar primero. ¿Firman tener ese récord de efectividad en liderar esa única carrera? Aparte de liderar una vuelta más que el ganador mismo, aunque solo sea anecdótico y como había dicho antes, siendo local. Este Gran Premio también quedó dentro de los 9 abandonos consecutivos de Vinantonio Luzzi, que finalizó al siguiente en Hungría. La última vez que se vio una mala racha de este calibre, y por si te interesan otros récords ocultos, 45 sobrepasos en una sola vuelta. La 2, hasta que 16 años después, en la tercera vuelta de Holanda o Países Bajos, hubo 63. Opinión, pudo haber sido un Malasia 2001 2.0, hasta que la carrera se paró y cuando pensábamos que la emoción se terminaba en el primer tercio de la carrera, apareció ese toque mágico que despierta pasiones y engancha a los que iniciaron en esta hermosa andadura que a veces también es tediosa. Si les gustó, ya saben dónde hacer clic o poner el dedito. Y si les interesa el contenido, ¿qué estás esperando? No seas HDP. Nos vemos en la próxima.